Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando otra vez sobre las gráficas de las funciones trigonométricas, pero en especial de por qué son tan importantes, de los parámetros de los que dependen, ¿sí? Que lo vamos a poder ver con estas dos ecuaciones del video anterior, y de la ecuación general para que no importa si están trabajando como aquí con un seno o como aquí con un coseno, nosotros podamos reexpresarlas en términos de cualquiera. Porque como vimos en el video anterior, pues al final de cuentas la única diferencia que hay entre ambas es un corrimiento. Entonces vamos a empezar con la importancia. ¿Por qué es tan importante aprender o entender este tipo de funciones o las gráficas de las funciones trigonométricas? Porque en el mundo real todo está oscilando, ¿sí? Los puentes oscilan, los edificios oscilan. Pues cuando hay un terremoto, el edificio oscila, ustedes oscilan, ¿sí? Todo nuestro alrededor está lleno de oscilaciones, ¿sí? Entonces, esto de entender las gráficas de las funciones trigonométricas es clave también para entender el famoso movimiento oscilatorio o el movimiento armónico simple, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienen un resorte y este resorte está oscilando, pues esta oscilación que el resorte está mostrando en función del tiempo es justamente la gráfica asociada ya sea a una función seno o a una función coseno, ¿sí? Que obviamente, como sabemos también, son las diferentes posiciones que estaba prestando el punto en el círculo unitario. Ahora, si bien es cierto, es la base del movimiento armónico simple, no solamente nos sirve para eso. Las ecuaciones asociadas a la corriente alterna, voltaje alterno, tienen justamente esa misma forma, ¿sí? Voltajes que están variando entre los menos 110 y los 110 voltios, o menos 170 y 170 voltios, ¿sí? Y lo mismo con el caso de las corrientes, entre menos 2 y 2 amperios. Entonces, entender este tipo de funciones y cómo es que se dan esos diferentes corrimientos, pues es importante porque es la base de esos dos temas que van a ver ustedes más adelante y otros más, ¿verdad? Pero para resumir este video, van a ser útiles para entender más adelante lo que se conoce como el movimiento armónico simple y el circuito RLC. Pero dejémoslo ahí. Ahora, ya regresando a las funciones, pues dentro de estas funciones nosotros podemos ver ciertos parámetros que comparten no solo la función seno o no solo la función coseno. Y esos son los parámetros de los que vamos a estar hablando ahorita, ¿sí? En estas dos gráficas que nosotros ya tenemos listas del video anterior, pues vemos algo que tienen en común, ¿sí? Las y's están variando de menos 1 a 1. Y justamente el valor máximo que tienen las y's es el que se conoce como amplitud. Y ese es el primer elemento del que vamos a hablar, ¿sí? Amplitud. Es siempre un valor positivo y representa el valor máximo en el eje de las y's, ¿sí? O en el eje de las ordenadas. Si queremos generalizarlo, porque a veces es cierto, nos puede aparecer y versus x, pero a veces nos puede aparecer z versus t, ¿sí? Entonces eso puede variar, pero dejándolo en base a nuestras gráficas, eso representaría la amplitud. Regresando a los problemas de aplicación que les mencionaba, pues esto nosotros lo vamos a estar utilizando cuando hablemos de resortes. Entonces en los resortes, ¿qué va a representar esa amplitud? Lo máximo que ustedes van a comprimir o lo máximo que van a estirar ese resorte. Entonces eso representa la amplitud. Si ustedes empiezan a hacer oscilar un péndulo, por ejemplo, pues representa el grado más grande, ¿sí? Que esto se está estirando respecto del origen. Entonces siempre es un valor positivo. La amplitud, por tanto, si ya estamos hablando de un problema de aplicación, pues va a tener las siguientes unidades de medida. Puede estar medido en metros, ¿sí? Esto es obviamente ya si estamos hablando de problemas, ¿verdad? Que el resorte lo comprimimos 20 centímetros. Entonces puede estar dada en metros, puede estar dada en centímetros, puede estar dada en pulgadas, ¿sí? Son unidades de medida asociadas a distancias, o también puede estar dada en radianes, ¿sí? Como en el caso del péndulo. Y entonces, ¿qué tanto ángulo está barriendo todo esto? Tenían un péndulo, hasta donde lo estiraron, pues ese ángulo máximo que ustedes lo levantaron, ahí tendrían ustedes ese valor de la amplitud. Entonces lo voy a dejar aquí indicado nada más para cuando hagamos ya problemas. Algo común que tenían estas dos gráficas y lo mencionamos en el video anterior es el concepto de periodo, ¿sí? Y este concepto de periodo era un concepto, era un concepto importante porque era lo que me permitía redibujarlas, ¿no? Esto venía aquí en 0 para arriba
y se volvía a repetir en 0 para arriba en 2pi. Y era lo que pasaba de este lado. 1 para abajo, 1 para abajo, y eso vuelve a pasar cada 2pi. ¿Sí? Y justamente el periodo es el tiempo en realizar un ciclo completo. Entonces lo vamos a definir así. Tiempo en realizar un ciclo completo. Y este periodo, pues, depende, ¿verdad? Si estamos hablando de problemas, ¿sí? De nuevo de resortes o de péndulos, pues este periodo, pues sus unidades de medida son los segundos. Entonces solo estoy poniendo aquí metros radianes o segundos ya cuando hagamos de aplicaciones. Pero en cuanto al concepto de periodo, pues lo podemos ver de diferentes formas. Podemos ver lo que se mide entre dos máximos. ¿Sí? Esto puede ser un periodo, se puede ver como lo que medimos entre dos mínimos de una función. O lo podemos ver así como en el caso del seno, cuando vuelvo a pasar por la misma posición, 0 para arriba. Aquí no, porque voy para abajo, pero aquí sí. Entonces, esto que está aquí representa ese periodo que vamos a representar con la letra T. Si lo vemos en el otro lado, pues con esta función, pues aquí también podemos ver nosotros que lo podemos repetir de máximo, como lo dijimos antes, a máximo. Ahí se nota directo el 2pi. Lo puedo ver de mínimo a mínimo, de aquí para acá, ¿sí? Si no me creen qué estamos haciendo, encontrando la distancia, pi menos pi, valor absoluto es igual a 2pi, ¿sí? Lo puedo ver ahí, lo puedo ver desde el 0, bueno, ahí es exactamente desde el máximo, lo pueden ver otros, ustedes pueden decir, no, yo lo quiero ver de aquí, del 0 para abajo, aquí no, aquí sí, hasta acá, y puedo ver aquí también ese periodo. Entonces el periodo se puede ver varias veces en cuanto el movimiento se repita. Entonces ahí tenemos esos dos conceptos, ya no lo marqué, pero cuando hablo de este concepto de amplitud, hablé del valor positivo, entonces aquí la amplitud de este es 1, y aquí la amplitud de este pues también es 1, ¿sí? Puede ser que la amplitud cambie, eso lo vamos a ver en un ratito. Y ahí tenemos dos parámetros básicos, que son los que me dan justamente las gráficas de las funciones. Aparte de esto, de la amplitud y el periodo, vamos a hablar de la frecuencia. Que la frecuencia se refiere a las oscilaciones por segundo. Yo no me acuerdo, pero vamos a ver aquí. Por segundo, ¿sí? O también conocidas como ciclos por segundo. Cualquiera de las dos formas estaría correcta. Y depende del periodo, ¿sí? De hecho, la frecuencia que vamos a representar con esta letra F se define como 1 sobre el periodo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las unidades de medida, si estuviéramos en un problema de nuevo, serían 1 sobre segundo, que eso va a ser equivalente para nosotros a las unidades de medida de la frecuencia. Pueden ser 1 partido segundo, o pueden ser los famosos hertz, denotados por Hz, o pueden ser también ciclos por segundo. ¿Sí? Cualquiera de esas tres unidades de medida son válidas a la hora de hablar de la frecuencia. ¿Qué tantas vueltas estoy dando yo en un segundo? Eso es lo que representa esta frecuencia que solo se llama F. Y tenemos otra que se llama parecido, que se conoce como la frecuencia angular. Y esta frecuencia angular se refiere a la rapidez de la oscilación. Entonces, vamos a entender esto. Rapidez de la oscilación. Ya no me cae mucho aquí en mi pizarrón. Y esa rapidez de la oscilación lo voy a representar con la letra omega. ¿Y cómo se define esta letra omega? 2pi sobre el periodo, ¿sí? 2pi refiriéndonos a una vuelta completa, T obviamente el periodo, o también se puede encontrar como 2pi por F, cualquiera de las dos. Entonces esta solo me dice qué tan rápido lo estoy haciendo. La de arriba me dice qué tantos ciclos logré meter yo en un segundo. Y esta me está diciendo la rapidez con la que esto está oscilando, ¿sí? Entonces esta omega tiene unidades de medida de radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces son dos nombres similares pero dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces son los parámetros que van a caracterizar a cualquier función y que de hecho me van a ayudar a definir la ecuación general. Y la ecuación general creo que lo voy a hacer de este lado. Cuando yo hablo de
de la ecuación general, la voy a hacer de ambos lados, ahorita se van a dar cuenta por qué. Pues se refiere a que yo voy a poder juntar todos estos parámetros en una sola. Entonces, ¿cuál es la ecuación general para todas aquellas que tengan más o menos esta forma o esta forma? ¿Okay? La ecuación general viene dada por esto. Y de x es igual, aquí voy a usar mis colores, mis dos colores que he usado, a la amplitud, ¿sí? De nuevo siempre siendo positiva, por el seno o el coseno, ¿sí? Ojo, ahí el seno y el coseno no se me están dividiendo, sino quiere decir que puede ser que alguno de ustedes quiera hacerla con seno, otro de ustedes puede hacerla con coseno, porque como vimos en el video anterior, cada una de estas funciones yo la puedo expresar de la forma que yo quiera. Entonces puede ser seno o coseno. Aquí no se queda, voy a usar otro colorcito, un azul, de la frecuencia angular, omega por x, y todo esto, más alguien nuevo que no nos había aparecido antes, que vamos a ponerlo en moradito, más phi, ¿sí? En donde este ángulo phi, que yo no había aclarado antes, lo voy a aclarar de este lado. Este ángulo phi se refiere al ángulo de desfase, ¿sí? Y eso está asociado con aquel ángulo que nosotros encontramos en estas, que qué tanto tengo que correr el eje para que la gráfica tal se parezca a otra, pues ese pi medios, pi cuartos, ¿sí? Ese ángulo de desfase es con el que vamos a estar trabajando. Este ángulo de desfase, phi, tiene unidad de medida en radianes, ¿verdad? Ahora, esa que está ahí es nuestra ecuación general. Eso quiere decir que cualquier función asociadas con senos y cosenos la puedo describir por medio de esto. ¿Ah? Siempre teniendo en cuenta que es un valor positivo, indicando el valor más grande que tiene la función en el eje de las y. Seno, coseno, eso ya es al gusto de cada uno, si quieren hacerla con seno, si quieren hacerla con coseno. Omega, la rapidez de la oscilación. Y luego, pues phi. Obviamente si ustedes, y aquí vamos a ir a lo siguiente, yo puede que les dé la gráfica y de la gráfica saquemos la ecuación. Eso es un tipo de ejercicio, ¿sí? Porque con la gráfica tengo estos dos datos y yo puedo calcular obviamente omega, puedo ver el desfase y nos vamos a dar cuenta más adelante en otros videos que este ángulo de desfase depende de las condiciones iniciales. ¿A qué me refiero con esas condiciones iniciales? De ver dónde está pasando la gráfica cuando la x vale 0. Por ejemplo, esta, cuando la x vale 0, la y vale 0. Pero esta, cuando la x vale 0, la y vale 1. Entonces, esa condición inicial que va a depender de la gráfica con la que estemos trabajando es la que me va a ayudar a decidir cuál es el ángulo de desfase. Si el corrimiento es de pi medios positivos o pi medios negativos o pi sextos positivos o 5 pi sextos, ¿sí? Eso va a depender mucho de esa condición inicial. Y entonces la ecuación general me puede quedar así cuando estamos hablando de una gráfica de y versus x, o también me podría haber quedado cuando hablemos ya más adelante de problemas de resortes o algo así. X de t igual a por, otra vez, seno o coseno t omega por t, aquí, porque no nada menos ustedes, más phi, ¿verdad? Entonces esa puede ser otra forma en que me den la ecuación cuando el problema ya es un problema de aplicación, en donde lo que voy a tener en el eje x es el tiempo y lo que voy a tener en el eje de las y pues va a ser la posición, ¿sí? Si regresamos a ver la imagen del resorte, cada uno de esos instantes o posiciones por las que está pasando nuestro sistema cuerpo-resorte representa, obviamente, una posición en nuestro plano cartesiano asociada con la función ya sea seno o coseno, ¿verdad? Entonces es como un movimiento justamente en el tiempo. Entonces, aquí tenemos ya, en resumen, todo lo que necesitamos para hacer cualquiera de los dos procesos. Pasar de una gráfica a una ecuación general o pasar de una ecuación general a una gráfica. Esto que está aquí es lo que yo necesito identificar, que de una gráfica obtengo estos dos términos y que cuando yo tengo la ecuación, pues obviamente puedo tener la amplitud, puedo tener la frecuencia angular omega, y con eso pues puedo yo saber ya, despejando nada más, encontrar el periodo y con ese periodo simplemente dibujarlo. Y entonces, con esto damos por concluido este video en donde hablamos justamente de los
parámetros característicos de una función trigonométrica.